Hola, hola, vengo a alegrarles el día. Estoy muy feliz de saber que ya casi llegan los días del rapto, del 17 y 18 de septiembre. Del rapto falso claro jajaja. Y por lo tanto me di a la tarea de dedicarles un mensaje. Tempone, todos tus estudios y mensajes son falacias y jactancias de hombres, bañadas de doctrinas de demonios. ¿Por qué lo digo? Porque basan su criterio en palabras de hombres. Se han aferrado a un verbo que solo resalta la connotación de conocer, o tener en entendimiento de algo. El verbo al que me refiero es la palabra, saber. Y su Biblia preferida es la llamada Biblia interlineal, la cual presenta el verso o texto en su idioma raíz, y según en traducciones directas, o lo más fiel a la palabra original, pero olvidan por completo que en el mundo de idiomas existen los llamados sinónimos, de los cuales hay que saber, no sabido, o acaso no han sabido. Jaja. Ya pues debemos entender, que para traducir a otro idioma no siempre se puede hacer de forma fiel y original. Por ejemplo, no vamos tan lejos, traductor Google o el de su preferencia. Entonces si escribimos en inglés la palabra know, de la cual nosotros entendemos que significa saber, y la traducimos a otros idiomas nos dará un resultado. Pero si jugamos con esa palabra a diferentes idiomas y queremos volver a la original sin escribirla de nuevo, solo traduciendo, encontraremos que se vuelve otra palabra en sinónimo. Ahora escribimos conocer en español y lo traducimos al inglés, nos saldrá la primera palabra que dimos de ejemplo. A lo que vine es a refutar un video en el que una persona, ya sea cristiana o no, nos sugiere que no nos encerremos o aferremos a una versión de la Biblia, o más bien a una traducción específica. Y nos recomienda y casi obliga a preferir una Biblia. ¿Adivinen cuál? ¿Cuál creen? Ah, pues sí, la Biblia interlineal. Pero si nos dice que no nos aferramos a una traducción, ¿por qué él sí se aferra a la Biblia interlineal? Pero bueno, no más ellos pueden ser perfectos jajaja. Y para que más coraje haga le dejaré un versículo en muchas versiones traducidas de la Biblia. Para ver en qué cambia el verbo, saber. Entonces escuchemos. El verso principal es Marcos 13, 32. Biblia del Oso 1573. Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13, 32. Reina Valera Antigua 1909. Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, 32. Reina Valera Contemporánea. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Solo el Padre lo sabe. Reina Valera 1960. La Biblia que odia Tempone. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, 32. Reina Valera 1995. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, 32. Según el texto bizantino 2005. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, 32. Reina Valera 2015. Pero acerca de aquel día o de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo sino solo el Padre. Marcos 13, 32. Nueva versión internacional. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13, 32. Nueva versión internacional simplificada. Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13, 32. Nueva Biblia de las Américas. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13, 32. Nueva traducción viviente. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Marcos 13, 32. Traducción en lenguaje actual interconfesional. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré, no lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe.
Marcos 13:32. Palabra de Dios para ti. Con respecto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Palabra de Dios para todos. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solo el Padre lo sabe. Marcos 13:32. Biblia del Jubileo. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Marcos 12:32. Biblia interlineal, versión Temponi. Acerca de pero de el día aquel o la hora nadie ha sabido ni los mensajeros en cielo ni el Hijo sino el Padre. En la versión interlineal basan su farándula, porque dice, nadie ha sabido, como si fuera cuestión de rebuscar algo, pero es verbo presente continuo, no en pasado. Y no lo entienden. Entonces ustedes dudan de todos los que interpretaron la Biblia, los cuales fueron hombres estudiosos y llenos del Espíritu Santo. ¿Están erróneos en sus traducciones? ¿Absolutamente todos? Dándonos a entender que no solo mal tradujeron esa parte del pasaje bíblico sino toda la Biblia. Porque eso das a entender. En ninguno de esos textos leemos algo dudoso o que nos deje la curiosidad de si podemos saber la fecha u hora de la segunda venida de Cristo. El verbo saber está en presente continuo, dándonos a explicar que estaba vigente desde que lo dijo el Señor, y tanto hoy el presente como en el futuro, hasta su regreso. Y el tal tempone, aunque no lo diga directamente o nadie quiera verlo, se está adjudicando algo que no debiera. Porque al decir Jesús que nadie lo sabe sino solo el Padre, está dando a entender que nadie aparte de Dios, había de saber tal fecha u hora, en que han de suceder los eventos del tiempo del fin. Si solo Dios lo sabe, entonces ¿por qué Jesús no dijo, solo el Padre, y tempone? ¿O acaso tempone se está adjudicando ser el Padre, o como un igual a Dios? Si analizamos bien el trasfondo de palabras y estudiamos todo, así como Dios por su Espíritu me da a conocer a mí, hallamos el lado oculto detrás de las afirmaciones de tempone, ya que en verdad está siendo manipulado por espíritus de demonios, un espíritu anticristo. Yo me di cuenta hasta hace poco, en verdad es terrible lo que hay de trasfondo en tales revelaciones. Les advierto de nuevo, vuélvanse al Señor, dejen sus falacias y fábulas fantasiosas de alegrías vanas. El rapto no ocurrirá aún, no hay fechas verdaderas. ¿Por qué se aferran en ser burros y no ovejas? Así dice el Señor. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Por aquí les digo yo, no el Señor. Ustedes se han envanecido en razonamientos humanos y números, como si nosotros pusiéramos la cronología a Dios, o le impusiéramos la agenda. ¿Cómo ordenaremos al Señor actuar cuando nosotros digamos? Pero se cumple lo que dijo el Señor. Juan 10, versos 2 y 5. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y les vuelvo a decir yo, no el Señor. Ustedes no han reconocido al extraño, más bien lo han seguido, porque no son ovejas. Son burros. Y seguirán siéndolo mientras no entiendan. Bien, entonces, ¿quién está aferrado en una sola versión de la Biblia?